Evangelio según San Mateo capítulo 23, verso 16 al 22 nos dice: Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces mire cómo Jesús dice que los fariseos y los maestros de la ley, los rabinos, centraban su predicación basados en las enseñanzas de Moisés, pero en realidad se habían vuelto personas que enseñaban solo bajo sus propios intereses y bajo su propia interpretación de las Escrituras, desviando el significado de la Escritura. No era lo que ellos verdaderamente decían. Predicaban a su conveniencia porque se habían vuelto ávaros, y al volverse ávaros les preocupaba a ellos eran las riquezas, lo que tuviera que ver con riquezas. Y por eso dicen, si alguno jura por el oro es deudor, pero si jura por el templo no es deudor. O sea, si jura por el templo no tiene ningún problema, si quiere cumplir, si no quiere cumplir no hay problema, en realidad no hay compromiso, no se comprometió con nadie, porque no podía embargar el templo. Pero por el oro del templo, entonces ahí sí es deudor, tiene que cumplir, porque si no embargan el oro que está en el templo. A ellos les interesaba el oro por la riqueza, pero no estaban fijándose verdaderamente que la enseñanza tenía que ir basada en los intereses de Dios, en lo que en realidad Dios le interesa, en lo que Dios busca, en lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere transmitirnos, en las direcciones de Dios, en la enseñanza que Dios quiere darnos para que nosotros verdaderamente seamos sus discípulos. Entonces ellos transmitían la enseñanza de acuerdo a sus propios caprichos. Y por eso dice, si alguno ora por el altar, pues no es nada, no puede comprometer el altar, no lo puede embargar, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces sí es deudor, tiene que cumplir, porque si no van a embargar la ofrenda. Y el Señor le dice, necios y ciegos. Eso, la palabra necios quiere decir insensatos, quiere decir personas que no tienen entendimiento, y ciegos porque no están viendo la realidad, ni siquiera se están oyendo ellos mismos lo que están diciendo. ¿Qué es mayor, el altar que santifica la ofrenda o la ofrenda que está sobre el altar? Porque no es la ofrenda la que santifica el altar, es el altar el que santifica la ofrenda. Apenas se coloca la ofrenda sobre el altar, esa ofrenda santificada le pertenece a Dios, y ya nadie puede jurar por esa ofrenda porque no le pertenece. No puede embargar lo que no le pertenece, ya es de Dios. Entonces por eso el Señor dice que el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Si jura por el templo, está jurando por Dios que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en el trono. Entonces no podemos jurar, porque estaríamos comprometiendo lo que no es de nosotros. Por eso en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, usted encuentra allí que Jesús dice, no juren por nada, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y ustedes no pueden tratar de pensar que ustedes mandan en el trono y que pueden embargar lo que hay allí. Tampoco juren por la tierra, porque la tierra no es de ustedes, es el estrado de los pies de Dios, le pertenece a Dios. No juren por uno de sus cabellos, ni siquiera puede hacer que el cabello sea blanco o sea negro, ni siquiera ustedes son los dueños de sus cabellos, está diciendo el Señor. No jure por nada, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Está diciendo, ustedes tienen que aprender a ser personas responsables al hablar, que ustedes cuando hablen lo correcto. Si ustedes sí, es porque es sí, y si dicen no, es porque es no, porque ustedes están basados en la verdad,
Es decir, Dios está diciendo que nosotros como cristianos tenemos que hacer valer la palabra, tenemos que ser personas de palabra. Si usted se comprometió con algo, cúmplelo. Si usted le dijo a alguien, voy a celebrarle el cumpleaños, celébraselo. Si usted le dijo a la esposa, voy a comprarle un par de zapatos, cómpreselo. Comprométase y cumpla, porque usted no es dueño de usted mismo, usted le pertenece a Dios, Dios manda en usted y usted tiene que darle cuentas a Dios de lo que usted diga, lo que usted hable. Mateo capítulo 12 dice que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuentas a Dios. No sea que quedemos bien ante los seres humanos, pero mal ante Dios, y en realidad en cuanto debemos estar bien es con Dios, aunque los seres humanos nos vean a nosotros con indiferencia. Comparta este video en todas las plataformas sociales que usted administra. Dios le bendiga y Dios le guarde.